y era una plaga impresionante de ratas, y tenían pues asolada no solamente la campiña, sino que habían dado al traste con la cosecha, que esperaba debía ser muy buena, porque la creciente población estaba exigiendo que hubiese una buena cosecha. El tiempo era bueno, de pronto existía alguna humedad, un grado de humedad, pero relativamente la cosecha se presagiaba muy buena, y de buenas a primeras se abalanza sobre la cosecha una plaga de ratas impresionante, y acabó rapidito hasta con el nido de la perra. Se quedó ese pueblo sin comida, y obviamente que al problema del hambre se sumaba entonces el que no había ninguna producción que les permitiera a ellos asegurar su sustento. E intentaron un montón de posibilidades, Juan, para tratar de controlar esa plaga de ratas, y nada, y nada, y nada. Al siguiente año, y no habían podido solucionar el problema de las ratas. Y entonces, desesperados, hacían hasta lo imposible, trataban de encontrar venenos, cualquier cosa que les pudiera ayudar. Pero ¿cómo te parece que nada? Hasta que un día apareció en el pueblo, eso es en la Baja Sajonia, sí, junto al río Weser. Niedersachsen. Sí, el río Weser. El Weser, sí. El Weser. Y entonces apareció por el pueblo un tipo que iba con una flautica y reunió a las autoridades del pueblo y les dijo: yo les quito de encima esa plaga. Convino con ellos un precio. Estaban tan desesperados que le dijeron: bueno, hágale pues a ver. Y aceptaron todo lo que él les pidió. Y entonces, ¿cómo te parece que y resulta entonces que le aceptaron todas las condiciones al tipo? Y al aceptarle las condiciones al tipo, pues este puso en marcha lo que tenía en mente para desalojar a esas ratas, y sacó la flauta y empezó a tocar esa flauta por todo el pueblo, y empiezan a salir ratas. Se fue por los alrededores del pueblo donde estaban pues todos los sembrados, y no se veían sino ratas detrás de él, y él marchando y las ratas detrás, y llegó con ellas hasta un acantilado y siguió tocando, y las ratas todas se despeñaron, todas se lanzaron por ese despeñadero, y obviamente que murieron. Pues librados de la plaga, una vez que concluyó su trabajo, el tipo se fue a reclamar lo convenido, es decir, que le pagaran lo que habían convenido, y las autoridades del pueblo le dijeron: no te vamos a dar 5 centavos, es más, si no te vas ya del pueblo, te matamos. Pues el tipo entonces, es apenas lógico, montó en cólera. ¿Y cómo te parece que en medio de esa cólera él sacó de nuevo la flauta y empezó a tocar una melodía diferente, y empiezan a salir los niños de todas las casas, y detrás de él pues se dice que él se llevó los niños hacia un monte, y no hubo nada que pudieran hacer las autoridades, porque los niños, a pesar de los llamados, a pesar de las prohibiciones, a pesar de que trataban de cogerlos, los niños iban detrás de él. Y entonces se metió con ellos a un monte, con todos los niños de la aldea, y nunca más se supo de ellos. Desaparecieron los niños. De ahí surgió un cuento que es muy famoso, que se llama El flautista de Hamelin, y que inclusive ha inspirado obras en diferentes expresiones del arte, en la música, en el teatro, literatura. Y se cuenta que las madres de ese pueblito aún le recuerdan a sus hijos que si son desobedientes y se van con cualquier extraño, corren el peligro de perderse, de desaparecer. Y al mismo tiempo, en el pueblo hay un museo, y en ese museo hay cualquier cantidad de obras y de figuras alusivas a ese hecho
del flautista de Hamelin, que así se llama. Y las madres, para que los niños obedezcan, les dicen, bueno, si no obedeces, viene el flautista y te lleva. Usted que vivió en Alemania, me imagino que conoce muy bien esa historia, que ya ha tomado, que ya forma parte del folclore alemán, y que siendo parte de ese folclore alemán, está en la entraña misma de la cultura germana, ¿no? Sí, hay además una obra muy famosa de Mozart, que se llama Die Zauberflöte, que es la flauta mágica, precisamente haciendo alusión a esta leyenda famosa que da en el pueblo de Hamelin. Es muy interesante pues la alegoría. Primero lo que hace la flauta, el flautista, atrayendo a las ratas, y después aplicándole su magia para llevarse a los niños. El poder que le brinda la flauta a través de lo que expresa. O sea que la flauta es un instrumento mágico, es un instrumento que pertenece a la mitología porque tiene una forma de falo, representa al dios Pan. El dios Pan toca una flauta. Unos dicen que es un jaramillo, pues, que es un conjunto de flautines pequeños, pero de todas maneras utiliza ese instrumento para seducir, ¿no? Para seducir a las doncellas. La famosa flauta de Pan, que hoy en día pues se ha vuelto un instrumento muy famoso porque por allá en una época del siglo pasado, por allá en el 70 más o menos, hubo un intérprete que se hizo famosísimo tocando música de toda clase, ¿no? Música culta, europea, clásica, y música ligera, música popular, con la famosa flauta de Pan. De manera que el instrumento, la flauta, digamos que dentro de los instrumentos que inventó el hombre, tal vez fue el primero. Y de ahí se derivaron una cantidad de instrumentos de viento, como el oboe, por ejemplo, que de los cuales hay 5.000 clases en el mundo. Hay 5.000 tipos de oboes. Aquí, por ejemplo, tenemos uno muy famoso, que es la chirimía, porque ya la flauta atraviesa pues y estos instrumentos, digamos, elaborados, que tienen toda la técnica del caso y que ya son medidos con aparatos y que tienen otra, pero el instrumento folclórico tradicional es simplemente un tubito por el que se sopla. No solo la chirimía. Acuérdese usted aquí en la costa, por ejemplo, la importancia que tiene la flauta de millo para la interpretación de los ritmos populares, los ritmos tradicionales costeños, como el porro, el mapalé, la cumbia, etcétera. Recuerdo, por ejemplo, que Carlos Vives se volvió muy famoso interpretando un tema que se llama La Gota Fría, y en donde se hace una introducción con una flauta de eso. Realmente suena muy bonito, a pesar de su limitación tónica, y empieza así. La flauta, como le digo, tiene una historia larga, tiene una historia antigua. Y se llama flauta de Pan es justamente por el dios Pan, ¿no? Sí, el dios Pan, el sátiro, ¿no? El que persigue mujeres y las viola y todo eso, y les hace un poco de cosas. Eso es, sí. Con esa flauta. ¿Y qué me decías, Pan? No Pan. No Pan. Ah, bueno. No te preocupes. ¿Y entonces? No, eso. Que les hace muchas cosas con esa flauta. Sí. Eso es cierto. Pues esta historia del flautista de Hamelin es una historia pues que ya tiene un lugar reconocido en el folclore universal, pero de acuerdo con las interpretaciones que han tratado de dársele, pues de reinterpretar esta historia, algunos asumen
o más bien dicen, a ver cómo es que se dice, hombre, tienen la teoría o la hipótesis de que esta historia realmente ocurrió, pero toman algunos elementos que son de la vida real y armaron muy bien la historia. Una de ellas es que usted recuerde que por allá en los fiordos de Noruega y de Finlandia, parece que, hablando de fiordos, pues que son unas montañas escarpadas, altas, desde las que se divisa el mar, y el mar se adentra con una cierta profundidad en la tierra. Resulta que existe un mamífero muy pequeñito que es casi como del tamaño de la rata, de esa misma familia, que se llaman los lemmings. Y los lemmings, como sucede con los roedores, se reproducen a una velocidad pasmosa. Y entonces, cuando el hábitat en el que se encuentran estos animalitos no es capaz de sustentar desde el punto de vista alimenticio a toda la población, es decir, cuando se acaba el alimento porque crece demasiado la población, parece que hay un mecanismo extraño, porque más o menos cada determinado tiempo, cada 7 años, los lemmings se reúnen y marchan en manadas hacia el mar, con una condición: que no respetan ningún obstáculo natural. Si se encuentran una piedra, en vez de bordearla, se suben por encima de la piedra. Si se encuentran una casa, trepan por las paredes y pasan por el techo y siguen al otro lado. Y en un frenesí extraordinario. Estos animalitos son presas de un frenesí que difícilmente tiene par en la naturaleza. Y llegan hasta los bordes de esos fiordos y se lanzan al mar, se suicidan, básicamente. Dicen los etólogos, los observadores del comportamiento animal, que no es otra cosa que una forma de controlar la población, para que no haya una sobrepoblación y no se extinga la especie justamente por falta de alimentos. Entonces algunos dicen que simplemente alguien acomodó esta historia de los lemmings en el flautista de Hamelin, y entonces el flautista no hace tanto esfuerzo por acabar con una plaga de ratas, sino que simplemente ellos toman la marcha de los lemmings como si fuera una plaga de ratas a la que neutraliza precisamente ese flautista. Eso por un lado. Pero por el otro hay otro elemento que es el que tiene que ver con los niños. Y en el año de 1212 hubo un llamado de era como una especie de ermitaño, pero místico, que se llamaba Nicolás. Hasta ese momento, Niklaus, de ahí viene Santa Claus. Pero acordate que ese pero Nicolás, no de ese, pues, no de este, estoy hablando del nombre, ¿no? Del nombre, sí, el nombre. porque el otro es de Bari. Sí, claro, Nicolás. Pues y entonces, ¿cómo te parece que este ermitaño tenía una enorme ascendencia sobre la gente y tenía una prédica muy fogosa, muy incendiaria? Y en sus meditaciones él había llegado a la conclusión de que todas las cruzadas, exceptuando la primera en la que triunfaron, las demás cruzadas habían sido un fracaso. Y llegaba a la conclusión de que simplemente se había fracasado porque Dios no quería que ganaran. Y no querían que ganaran los cruzados porque estaban en pecado, porque eran pecadores. Entonces él muy sabiamente llegó a la conclusión de que de la única manera que se podría vencer a los infieles, a los moros, a los sarracenos, pues, o a los musulmanes, era enviando una cruzada de niños. Convocó a los niños de todos los países del centro de Europa, particularmente en Alemania, para que se unieran a la cruzada, y los niños, con ese entusiasmo que les es característico, enfervorizados, se sumaron a la causa y se embarcaron en la bendita cruzada de los niños. Y a pesar de que el Papa Inocencio III se opuso rotundamente a ello, bueno, en principio la apoyó, porque también creyó la teoría, pues, de Nicolás,
que si los niños eran inocentes, Dios los iba a proteger y les iba a ayudar para ganar. Pero luego se dio cuenta que era algo muy descabellado, que era una locura, que era una tontería, y trató de detener la cruzada, pero ya era muy tarde. Y entonces resulta que los niños emprendieron la cruzada y se cuenta que pudieron ser unos 60.000. 70.000. Bueno, 60 o 70.000. Sí, un numerito así más o menos. Sí. Entonces resulta que se embarcaron, una flota dispuesta para ir a Tierra Santa. Y al parecer en el mar, en una tormenta, se hundieron varios barcos, muchos barcos. Y los otros barcos, aventados por las tempestades, fueron a recalar en las costas de África. Y los niños fueron capturados por los caníbales, por los musulmanes, no, porque era aquí en el norte de África, sí, Marruecos, por ese lado. Pura tierra morisca. Sí. Exactamente, tierra morisca, y simplemente los tomaron como esclavos. Lo cierto es que de esa enorme cantidad de niños, se calcula que ni siquiera 10.000 pudieron regresar a sus países de origen. De ahí que se haya tomado, dicen algunos historiadores, esa parte del cuento del flautista de Hamelin, que los niños, simplemente embarcados en esa cruzada, nunca más volvieron. Al parecer unieron los dos cuentos y crearon el flautista de Hamelin. Pero independientemente de la forma como lo hayan creado, el flautista de Hamelin es una realidad, así sea una realidad creada en la mente de la gente, pero que apuesta y da por sentado que en efecto eso ocurrió. Hombre, y le tengo algo más sobre la flauta. ¿Cómo le parece que uno de los primeros tangos que se escribió se llamaba el tango de Bartolo? Aquí inclusive tenían un bar de tango que llamaba el Bartolo, y decía así: Bartolo tenía una flauta con un agujero solo, y las minas le decían: toca la flauta, Bartolo. Ese era el famoso tango de Bartolo. ¿Qué tal esa? De manera que la flauta está presente en todas las etapas de la vida. En cuanto a lo de la cruzada, lo que demuestra eso, que puede que sea una historia ficticia, pues que se han inventado, pero sí demuestra mucho lo que es la insensatez en cuanto a arriesgar y sobre todo exponer a seres inocentes a los peligros de una guerra religiosa, que son guerras fanáticas, ¿no? Que son guerras estúpidas, guerras ciegas. No hay cosa más vergonzosa que una guerra ideológica, hombre. Porque al fin de llámese religiosa o política, como usted la quiera, hombre. Ideológica en todo caso. Cada cual puede pensar o creer lo que tenga bien, ¿no? lo que le parezca, sobre todo si tiene criterio, y que eso se convierta en una razón para morir, para matarlo o para eliminarlo, pues me parece la cosa más ridícula del mundo. Y aquellos que mandan, oiga hombre, que mandan a otros a la guerra, esos son más culpables que cualquiera, ¿no? Valiéndose de un expediente de ese tipo, pues como es por ejemplo una creencia, ¿no? Mandar ese concepto del infiel, por ejemplo, el infiel. ¿Quién es el infiel? Pues hombre, si usted no cree lo que yo creo, usted es un infiel para mí, pero yo también soy un infiel para usted. Eso dicen los musulmanes, que nosotros somos los infieles. Sí, exactamente. Pero en la época de las peleas, ¿no? de las guerras, los otros decían que los musulmanes eran los infieles. Claro. Y por eso se mataban. Claro, así es. Sí, señor. Óigame, pero el otro aspecto interesante de esta historia es el hecho de que hubo un pacto, hubo una negociación entre las partes. Se sentaron, obviamente que no firmaron un acuerdo, pero ahí no importaba firmar o no, sino que se pusieron de acuerdo. Él haría un trabajo
y ellos le retribuirían lo pactado por ese trabajo. El trabajo consistía en erradicar la plaga de ratas, y los otros se comprometieron a pagarle. Pero resulta que los lugareños, una vez que se vieron librados de la plaga, se negaron en redondo a pagarle a él lo que en principio habían pactado y que en justicia se merecía. O sea que hubo un incumplimiento craso de la palabra, no respetaron la palabra. Y a la hora de la verdad, hasta es probable que al flautista no le interesara tanto el dinero o el premio que se había pactado, sino que lo ofendió es que le incumplieran y desconocieran lo que habían pactado. Más grave aún por el hecho de que no solamente incumplieron la palabra, sino que lo amenazaron de muerte si no se iba del pueblo, que me parece todavía más grave, Juan. Pues hombre, en eso sí que hay cosas para decir, ¿no? En cuanto a lo que es la palabra empeñada. ¿Usted recuerda una película muy famosa que dieron por aquí hace unos años? Se llamaba Las Cuatro Plumas. Una película inglesa. No, no la vi. Pues hombre, en esa película los ingleses, que son peleadorcitos, ¿no? Les gusta pelear. Sobre todo cuando se trata de conquistar territorios para la reina. Porque un país que es una isla y que es una isla limitada y que tiene posesiones, pues llegó a tener posesiones en todo el mundo. Bueno, ellos cuando estuvieron en la guerra con el África, cuando tuvieron varias, ¿no? Pero una de ellas fue muy fuerte y fue precisamente contra los árabes del norte del África, y reclutaron gente para ir a pelear allá, para ir a pelear con los árabes. Pues resulta que de los que se enrolaron para pelear, hubo uno que dijo que no iba a la guerra, que estaba en contra de la guerra, que no le gustaba eso, y sobre todo pues por las causas que ellos esgrimían para pelear. Pues inmediatamente lo sacaron del círculo de sus amistades, de sus amigos, le retiraron el saludo y le entregaron cada uno una pluma. Eran un grupo de amigos de una amistad muy estrecha, estaban muy cohesionados pues a través de ese sentimiento de amistad. Desde pequeños se habían formado juntos, habían ido a la academia militar juntos, todo. Pues a en señal de cobardía, le entregaron las 4 plumas. Se fueron a pelear al África. Y allá les fue como a los perros en misa, porque pelear en el desierto no es cualquier cosa, ¿no? Y meterse uno con árabes que conocen de eso. Y que los únicos que pelean en el desierto son los de la Legión extranjera. Sí, pero y los matan también. Sí, así, claro. Mueren en el desierto y nadie supo quiénes eran, porque esos son puros NNs, ¿no? Sí. Muchas gracias, señor, que esto está muy bueno. Muy amable. Pues hombre, empiezan estos tipos a afrontar peligros, y de pronto, cuando estaban en la situación más peligrosa, llegaba un extraño que no tenía uniforme, que estaba completamente desconocido para ellos, y los salvaba. A uno lo sacó de una prisión, a otro lo tenían enterrado en el desierto, que esas muertes terribles, pues, ¿no? Es enterrarlo hasta la cabeza para que lo tueste el sol ahí, ¿no? A otro lo sacó del fragor de una batalla, pero pues listo para morir. Y así a todos. Y cuando ya los sacaba del peligro y los ponía por ahí a salvo, se despedía de ellos y les dejaba una plumita. A cada uno le entregaba una plumita.
hasta que descubrieron quién era, pues, ¿no? Cuando después se juntaron los amigos, los salvados por este ser extraño, descubrieron que había sido el cobarde al que ellos les habían entregado las plumas. O sea, el tipo había hecho su propio pacto de honor, su propio compromiso frente a una guerra, pero hizo la guerra por una razón valedera, como era de salvar a un amigo, por ejemplo. Uno por un amigo sí hace cosas, ¿no? Uno amigo, por un amigo se mete a cualquier parte y sobre todo, pues, usted sabe que en épocas de crisis, en las épocas de mayor dificultad, cuando la gente está en peligro, se favorece la intimidad. La gente se vuelve más cercana, se vuelve más íntima. Y más solidaria. Más solidaria, y quiere más compromisos. De manera que ese fue un bonito ejemplo de lo que es una cosa el estereotipo o el esquema, ¿no? Pelear por, bueno, si uno pelea por un símbolo, uno lleva un símbolo a la guerra, pero ¿qué hay detrás de todo eso? Hay que pensar muy bien qué es lo que hay detrás de todo eso. ¿Por qué los pesimistas, pues, que dicen que vamos a tener una guerra con Venezuela? Yo digo, nosotros no vamos a tener una guerra con Venezuela, porque es que vaya, convenza usted a un llanero que pelee con otro llanero. No lo hace. Pueden estar en la frontera política más alterada, todo lo que usted quiera, pues en la controversia más intensa, más instigada que usted se pueda imaginar, pero por mucho que haya por delante un concepto de patria o lo que quiera, hombre, ¿cómo va a matar yo con el que charlo todos los días, con el que bebo, con el que voy a rumbear, con el que voy con el que es compadre mío, que se casó con una hija mía? ¿Qué va a pelear yo con eso? Eso es para otra gente, hombre. Nosotros, que somos tropicales y que tenemos sangre hirviente, no somos capaces de hacer eso. Y traigo a cuento una anécdota personal que me ha impresionado toda la vida, y fue el caso del mayor Q. Estudiamos juntos en Alemania. Él era coreano, Q Chung Chul. Y entonces, esos coreanos, cuando sueltan la perra, es decir, cuando salen de por allá de ese control social que hay en Corea, esa gente fuma, bebe, come y el resto, ¿no? Con mujeres, pues, y todo eso. Oye, eso es ¿con mujeres qué? Con mujeres. ¿Qué? Sale a buscar mujeres, hermano. ¿Y para qué? Para charlar con ellas, hombre, para enseñar a los coreanos. ¿Sí? Bueno, listo. Y entonces nosotros nos emborrachábamos y nos pegábamos unas rascas, pero de esas de padre y señor mío. Esa gente, vea, hombre, esos coreanos fuman tanto que aquí que la gente se escandaliza, pues, porque que ven a alguien fumando por ahí, ¿no? Los coreanos en un restaurante son tomando sopa o almorzando y dándole chupadas al cigarrillo. O sea, no paran de fumar por el hecho de comer, sino que siguen fumando. Qué cosa tan tremenda, hombre. Entonces una vez le dije yo, oiga, hombre, Q, usted y yo, como somos de amigos, hombre, como nos entendemos de bien, todas estas cosas, ¿qué pasaría? El tipo era comandante de una legión por allá en la guerra de Vietnam. Lo tenían estudiando porque en esos países asiáticos la carrera militar se puede hacer en la universidad. Por ejemplo, en Corea, en la universidad está la carrera militar y usted la hace ahí mismo, sin ningún problema.
Bueno, dije yo, hombre, usted y yo como nos entendemos de bien, hombre, que de pronto nos encontráramos envueltos en un conflicto de estos ahí, todos pendejos, y nos viéramos en un frente de batalla y yo lo viera a usted al otro lado y usted me viera a mí en el bando contrario, ¿usted qué haría? Y me dijo, si te veo por la mira de un fusil estás perdido. Y ¿cómo así, hombre? Sí, así nos educan a nosotros, así nos enseñan. Y dije, pues yo no, hermano. Yo tiro ese fusil, saco una cantimplora con aguardiente o con lo que haya y te la muestro. A ver qué pasa, a ver si te interesa mucho la patria o te interesa mucho la causa por la que estás peleando, que muchas veces la causa de otros, ¿no? Es que a la gente la mandan a la guerra por intereses de otros, ¿no? Y entonces te saco de allá y nos vamos a rumbear. Y me dice, hombre, eso que estás diciendo es muy interesante, hombre, ¿no? Por lo menos es un elemento para mí de análisis y de consideración. Ustedes son así, nosotros somos así, hombre. Yo me gustaría irme por allá, hombre. Me gustaría irme para allá. Esas cosas, yo creo que los compromisos, y por eso el compromiso de palabra es un compromiso personal. Y los huitotos cuando se despiden dicen, Wai o iri, te dejo mi voz contigo. Ese te dejo mi voz contigo, te dejo mi palabra, ¿no? Te dejo mi palabra. Yo me voy, pero aquí te dejo mi voz, aquí estoy yo, aquí estoy contigo. Entonces cuando uno se compromete de palabra, realmente lo que está dejando es, se está quedando uno ahí empeñado, ¿no? No es únicamente la palabra lo que empeñó, te empeñaste tú eres el que está ahí comprometido cuando lanzas la palabra y dices cumplo o haré esto o me comprometo a esto. Mire, contrasta lo que ocurrió con el flautista de Hamelin con Diocles. Voy a leer esta anécdota. Diocles, legislador de Siracusa, había promulgado una ley que castigaba con la pena de muerte a todo ciudadano que llevase armas en público. Un día los centinelas que guardaban la ciudad dieron un grito de alarma, y Diocles cogió su espada y se presentó en la plaza pública para ver qué sucedía, lo que, viéndolo, un ciudadano le dijo, ¿has venido a abolir tu ley? Y respondió él, no, he venido a confirmarla. Y diciendo esto se atravesó a sí mismo con la espada. Traigo a colación esta anécdota que contrasta enormemente con lo del flautista de Hamelin, que no le quisieron cumplir, y es que el cumplimiento de la palabra ha sido tan sagrado para muchas sociedades que incluye la muerte si es necesario para cumplirla. Mire, nuestro pueblo, el antioqueño, es un pueblo que creció con una clara vocación. No tanto vocación, sino que es un pueblo que se aferró a la palabra como si esta fuera un dogma. Y todo tiene una razón de ser. Cuando llegaron aquí los colonizadores, pues ya en los tiempos de la colonia, los conquistadores colonizadores, y de ahí derivó toda esa descendencia de la que venimos los antioqueños. Pues cada antioqueño, particularmente en el siglo XIX, y la historia del testamento del paisa don Agustín Jaramillo Londoño, a quien saludamos, afirmaba que todo paisa se iba
a tumbar monte y a montar una finquita, regularmente, y fue lo que hicieron todos los colonizadores antioqueños, regularmente con un cerdito, con gallinitas y con vaca. Y entonces, si se internaban en un monte y tenían que tumbar ese monte, era apenas lógico que se iban a demorar su buen tiempo dentro del monte. Pero viviendo dentro del monte había cosas que necesitaban, que eran necesidades básicas: sal, herramientas, bueno, todo ese tipo de cuestiones. Y entonces, como se iban a quedar durante un buen tiempo, tenían que ir a los centros de acopio, y como además todavía no existía una cosecha que lo respaldara, simplemente llegaban y le decían al dueño: fíeme que el día de la cosecha yo le pago, el día que esté la cosecha yo le pago. Suficiente, no necesitamos más, váyase tranquilo, ¿qué necesita? Lléveselo. Y en efecto, cuando se vendía la cosecha, venían a pagar. Independientemente de que fuera un valor cultural o no, era mucho más importante un valor práctico, porque era una cuestión de supervivencia. Él sabía que si no le cumplía al del centro de acopio, pues no le iban a volver a fiar, así de sencillo, y por lo tanto, lo primero que hacía era, se apresuraba a cumplir y pagaba. De ahí nació esa vocación de respeto por la palabra. Pueden hacer otras cosas también, hombre, es que eran comunidades de analfabetos. Ellos, leer y escribir no figuraban dentro de las prioridades o dentro de las necesidades básicas de esas sociedades. No necesitaban eso, la historia era una tradición oral que derivó en lo más hermoso, pues, de los recuerdos maravillosos que yo tengo de mi infancia: el cuentero, Colís Urrea. Colís Urrea resumía toda la literatura universal en unos cuentos al estilo paisa que, pues hombre, eso yo no lo he vuelto a ver nunca más. Y eso en una finca sin luz. Oiga, todos esos muchachos y, bueno, la gente, ¿no?, sentada alrededor del cuentero, y ese tipo contando allá las historias de Mayor, Menor y Patojo. Pues hombre, algo extraordinario, algo que a uno lo conmueve y lo deja sobrecogido, ¿no? Porque cuántas cosas nos aprendieron ahí. Se aprendió lealtades, se aprendieron valores, se aprendió respeto, se aprendió cumplimiento, se aprendieron tantas cosas que estaban plasmadas en los personajes que él mencionaba de esas historias, de Mayor, Menor, Patojo, de su Sacarreal Majestad, que era su Sacra Real Majestad, los viajeros, el cuento de Peralta, por ejemplo, en La Diestra de Dios Padre. El mismo Tomás Carrasquilla dice que ese es un cuento que le contó la señá Ruperta. Todas esas tradiciones. No hacía falta la escritura, no hacía falta. Ahora espero que no me van a pegar una vaciada por eso, ¿no? Porque digo que no hacía falta la escritura. Pues la escritura sí hace falta, hombre, pero estamos hablando de contextos muy especiales, ¿no? Y en esos grupos así, digamos, tan agrupados, cohesionados alrededor de una vida más sencilla, de una vida sin cheques, sin letras de cambio, sin papeles, sin nada de eso. Sin fiadores. Sí. Entonces, lo que valía era la palabra. Eso era lo que valía. ¿Por qué? Pero porque usted no podía elaborar un documento, no tenía forma de elaborarlo, no sabía escribir, ni leer, ni nada de eso. Entonces eso genera ya una costumbre muy sana, que es el respeto por la palabra empeñada. Se cumple porque se cumple. Y en eso hay todas las historias que usted quiera.
Mi abuelo, que era ganadero, él vendía reses sentado ahí en el marco de la plaza, en un tronco, ahí en una parte donde ellos se sentaban a jugar tute. Mira, don Juan, usted me puede vender unos 15 animalitos. Vaya, escójalos, don Pedro. Y se iba el señor, y antes de irse le preguntaba a mi abuelo, don Pedro, ¿y cuándo me va a pagar? Digo, cuando pueda, don Juan, cuando pueda. Cuando pueda era cuando tuviera la plata. Y si al otro día él vendía esos animales o hacía algún negocio o cualquier transacción, pues allá iba y decía, aquí está. Eso es cuando pueda. Puede ser al mediodía o al año o lo que sea, pero de todas maneras, cuando pueda, don Juan. Ya eso era un compromiso solemne que había que cumplir. Inclusive con rigor de juramento. No, pues... Era casi que un juramento. No, es que yo no vibraba a mi abuelo pues con ganas de matar, que se fue para la casa a buscar un arma, sino una vez que alguien le dijo que no tenía palabra. Comunidades aborígenes, por ejemplo, tienen un insulto que es así, vea, póngame la cámara, hágame el favor. Sí. La suya. La suya. Sí, señor. No, eso no es tu madre. No, es que yo creo que me estabas inventando la madre. No. Eso quiere decir, usted es un hombre de dos palabras. Para ellos eso es muy insultante. Para los miembros de esas comunidades. Que le digan a alguien que... Pero no se lo dicen, no, simplemente se lo señalan, vea. Con eso lo friegan. De manera que hay una tradición muy fuerte. Y eso se refleja también en los hechos sociales y en los hechos políticos. Aquí, por ejemplo, se fundó la Caja Agraria para favorecer a los campesinos. ¿Quiénes se robaron la Caja Agraria? Fueron los campesinos. ¿Cierto que no? No, la Caja Agraria no se lo robaron los campesinos. Se la robaron los burócratas, los señoritos emperfumados que decía por ahí un político en estos días, ¿no? Hablando de todos esos políticos, ¿no? De toda esa gente que se mete a la política, de cierta gente, pues, para que no nos vayan aquí a meterse, de ciertas personas que abusan de sus prerrogativas y entonces cometen atropellos, pero no de la gente sencilla, hombre, la gente llana del pueblo que vaya, hace sus negocios y conserva esa tradición de respetar la palabra. No hay necesidad de que lo hagan firmar ni nada de eso. Un banquero de Estados Unidos fue a visitar por allá una región y vio que había un indio que tenía un criadero de caballos, pero espectacular. Usted sabe que los indios son especialistas en la crianza de caballos. Ni más ni menos los Appaloosa. Por ejemplo, los Mustang. Los Mustang, sí. Esa media bobadita. Es más, yo no me explico aquí por qué nunca practicaron eso. Tal vez no lo sabían. Pero ¿sabe cómo ellos doman un potro? Un potro salvaje. Ay, María, hombre, eso es una belleza. Lo meten a un estanque. Y allá le ponen el avío y le ponen todo. Y lo montan. ¿Y quién va a brincar con las patas metidas en el agua, hombre? No, no brinca nadie. Hasta que se acostumbra a las riendas y se acostumbra al avío y se acostumbra a todo. No. Así era como ellos domaban el potro. Sin necesidad de maltratarlo, pues, ni necesidad de pegarle, ¿no? Claro. Simplemente lo cansaban. Entonces, fue allá y vio esa cantidad de animales tan bonitos y dijo, hombre, usted con todos esos caballos
Ese es un respaldo muy bueno para mí. Vaya, pase por el banco que le va a prestar plata. Y entonces pues, el indio fue allá y sí, efectivamente le prestaron plata y cuando hizo sus negocios, fue al banco y pagó. Y todavía le sobró plata. Y entonces le dice el banquero, oiga hombre, ¿y usted qué va a hacer con esa plata que le quedó, esa plata que le sobró? Y yo, no, pues me la llevo para la casa. Digo, ¿y por qué no la mete aquí en el banco? Guárdela aquí. Yo se la guardo y eso le produce intereses y le gana. Y entonces le dice el indio al banquero, ¿y usted cuántos caballos tiene? Para que lo respalde. Ah, sí. La misma moneda, ¿no? Claro. Le prestó con los caballos. Pues yo le dejo mi platica, pero dígame a ver cuántos caballos tiene usted. Exactamente. Yo creo que eso fue uno de los grandes valores que nosotros tuvimos. Cuando digo tuvimos, no significa que con ello desea afirmar que definitivamente ya esto desapareció. No, aún quedan vestigios de ese respeto por la palabra, pero ya no es la constante. La constante es que en cualquier parte usted tiene que firmar 52 papeles con sus respectivas... Con la huella digital. Por eso, con sus respectivas huellas digitales. Con el ADN. Exactamente. Más doceadores, más yo no sé qué, yo no sé qué, yo no sé qué. Mejor dicho, como decía por ahí un guasón, que en Colombia para que le presten plata a alguien tiene que demostrar que no la necesita. Se demuestra que no la necesita, se la prestan. Y yo creo que ese ha sido uno de los factores que ha generado una enorme desconfianza entre todos nosotros. Una enorme desconfianza porque ya no creemos que el otro realmente cumpla. Y se puede percibir en cosas tan elementales como ve, ¿por qué no acudiste a la cita ayer? Dígame, porque yo creí que vos no venías. Como te vi cuando pactamos la cita, supuse que no vendrías. Entonces ya está, ya de por sí no solamente está dando por descontado que el otro es incumplido, sino que no, además no tiene palabra. Y eso nos ha hecho, pero muchísimo daño. Cuando sobre los cimientos, sobre la palabra, el respeto a la palabra como cimientos, se construyó toda nuestra cultura y nuestra prosperidad. La prosperidad antioqueña nació sobre ese sentido del respeto a la palabra. Y traicionar la palabra es muy grave, hombre. Lo que llaman la irresponsabilidad de la palabra. ¿Cuánta gente hay ahí en la cárcel porque otro dijo una cosa de él? La dijo irresponsablemente, no, simplemente dijo, no, ese fulano es tal cosa, o ese fulano estuvo en tal parte, o ese fulano se asoció con estos grupos. Y desgraciadamente pues se toma la palabra como testimonio, y así han clavado a muchos, así tienen guardados a un poco sin verdaderamente comprobar a través de evidencias ciertas, verdaderas, que esa persona haya cometido ese delito. Desgraciadamente en eso, pues hombre, hay muchas injusticias y hay una historia de la infamia en ese sentido terrible. Desde los tiempos bíblicos, ¿no? Desde los tiempos bíblicos se acusaba a otros con una ligereza. Recuerde usted la parábola precisamente, porque esa es la palabra, ¿no? La palabra es la parábola, ¿no? Que es la voz que se lanza. Y recuerde usted esa parábola de la adúltera, ¿no? Que todo el mundo la quería castigar, hasta que llega Jesucristo y dice, a ver hombre, ¿por qué la van a castigar? No, pues porque es adúltera. Bueno, entonces, ¿quién de ustedes está limpio? ¿Quién de ustedes está libre de...? Yo creo que él debió haber dicho, ¿quién de ustedes está libre de esa culpa?
porque esos son los absurdos y los contrasentidos. El mismo que comete la transgresión, el que viola una norma, el que viola una ley, el que viola un código, ese mismo se vuelve en el catón más inmisericordia para juzgar a otra persona. Ese es el que ataca sin misericordia, cuando él mismo lleva ese bulto encima, por Dios. Él mismo lleva esa culpa. Pero parece que con eso se consolara o que con eso se limpiara, ¿no? Con acusar a otros de lo mismo que él hace. Eso es muy grave, hombre. Eso es muy grave. Es decir, nosotros el triste espectáculo que nos toca presenciar aquí, de esta farsa que hay en muchas instituciones, en muchas formas del poder público, de la vida pública, de la vida institucional, es deplorable, eso es doloroso, porque no hay cosa más terrible que tratar de engañar a un pueblo sabiendo que ese pueblo sabe quién soy yo. Eso es muy grave. Mire, es que usted me hace recordar en este momento, Juan, un pasaje bíblico que a mí me ha impresionado mucho. Si no estoy mal, creo que está en Eclesiastés. Y el pasaje dice, no jures, sino es de cumplir. Que tu sí sea sí y que tu no sea no. Ahí está consagrado el respeto por la palabra. Y yo creo que la integridad del individuo se mide por la capacidad que tiene para acatar y respetar la palabra, y para cumplirla y hacerla cumplir. No, y San Agustín también lo dice. San Agustín dice que la verdad que llevas por dentro sea la misma que se expresa hacia afuera. Eso es lo que dice San Agustín. Y una vez, estando yo por allá en el Amazonas, bajando por un río, tuve un altercado con un colono. Y el altercado se volvió muy fuerte, se volvió violento. Y nos desafiamos y todo eso. Y usted sabe que por allá uno anda con escopeta, ¿no? Se necesita. Cuando terminó el jaleo y el ajetreo y las cosas se aclararon, ¿no? Sí. Me dijo un gran cacique, creo que fue Quirillateque. Me dijo, venga, Juanma, que le voy a regalar un consejo. Ellos siempre le regalan a uno una oración, le regalan un conjuro o le regalan un consejo. Venga, que le voy a regalar un consejo. Si tiene que matar un hombre, mátelo, pero nunca diga que lo va a matar. Ahí está todo el Código Penal. Analice bien la profundidad de eso que me dijo el cacique y verá que ahí está todo. El gran cacique, ¿no? Ese era un Ayu y Yaima. Si tiene que matar un hombre, mátelo, pero no diga que lo va a matar. Eso es lo grave. Claro. Porque ahí está la premeditación, ahí está todo. Claro. Y la premeditación es justamente la capacidad que se tiene para poder seducir al otro hasta que el otro pueda confiar en vos. Los muchachos ahora dicen que gancho ciego, que es una cuestión de gancho ciego, que se lo llevaron de gancho ciego. Y gancho ciego es ni más ni menos que se llevan a una persona engañada, y no solamente eso es grave, sino que además, hombre, yo creo que es un profundo irrespeto para el ser humano. Hay cosas más trágicas, ¿no? Al que llamaban el suizo, que era el que ponían a que accionara una bomba yendo él mismo en el aparato, en un avión o en un vehículo cualquiera. Entonces, claro, se mataba. Se llamaban el suizo. O al que ponían a dispararle a alguien que estaba muy escoltado
y que estaba muy protegido y que con toda seguridad no salía vivo de ahí. El caso de Sirhan Bishara Sirhan, Por ejemplo, o el que caso de matar a Bob Kennedy, ni más ni menos. o los que han cometido magnicidios aquí, ¿no? Mira, por ejemplo, muchachos que le dispararon a Lara Bonilla. Los que le dispararon a Carlos Pizarro León Gómez, por ejemplo, dentro de un avión. Ahí los agarraban, ¿no? Eso es una misión kamikaze. Sí, completamente. Kamikaze. Suicidas. Sí. Entonces yo creo que uno de los graves problemas por los que estamos atravesando en la actualidad es justamente por la falta de respeto por la palabra. Acuérdese que por ahí hay una historia, pero no sé quién fue el protagonista. No recuerdo quién fue el protagonista. Pero la historia cuenta que un señor fue al banco porque tenía sus ahorros, bueno, en fin, no sé por qué, y le dice el gerente que venga y que traiga su platica, más o menos lo mismo del indio. Y dije, listo, fue a prestar en principio y reunió todos los papeles y los llevó. Cuando después le dijeron, venga, traiga la platica para acá, dijeron, a ver, ¿quién lo respalda a usted? Muestre sus papeles. Muestre sus papeles, sus referencias, para yo traerle mi plata aquí. No, es que este es un banco. Dice, sí, pero yo necesito tener elementos que me den confianza para traer mi plata aquí, ni más ni menos. Pero qué tristeza tener que llegar a eso. Hombre, entre otras cosas uno debería hacer eso con los bancos, dar uno allá y decir, voy a abrir una cuenta, pero a ver, cuéntenme ustedes a ver cómo me van a respaldar mi platica o qué garantías tengo yo con ustedes de que no me van a sacar este y aquello y aquello y aquello y aquello, que usted sabe que uno entra a un cajero y siempre tiene menos plata. Siempre tendrá menos plata de la que uno en principio depositó, y uno dice, pero ¿por qué me sacaron esta plata? ¿Por qué me sacaron esta otra? Y entonces el uso del cajero, el 4 por 1000 y todas las cosas habidas y por haber se las inventan para sacarte la platica. Entonces yo creo que ahí lo que sucede es que existe una desconfianza mutua que se puede percibir en todos los ámbitos de nuestra sociedad. Nosotros ya no confiamos en nadie, absolutamente en nadie, y obviamente nadie confía en nosotros. Y con papeles te engañan y te quitan lo que sea, ¿no? Claro, porque es que el papel no es ninguna garantía, a la hora de la verdad tampoco. Sí. ¿Ah? O sea, el problema de de la palabra, por Dios, hombre, cumplir la palabra. ¿Se acuerda de la carta García, hombre? Ruan. 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 Sí, señor, Ruan. Vea, necesitamos que lleve esta carta. Yo la llevo. ¿Pero qué? No va a preguntar nada. Yo no tengo nada que preguntar. Yo voy, lo busco y lo encuentro y le entrego la carta. Ojalá, y en efecto llegó. Ojalá hubiera gente así, ¿no? Ojalá todavía quedara gente así. Vea, hombre, por allá en Caramanta había un tipo que lo llamábamos careculebra, porque tenía una cara que era como una culebra. A ese tipo le encomendaba a usted una gestión y se recorría todos los pueblos del suroeste, pero ese se la hacía. Si era un papel, cualquier cosa, una partida de bautismo, cualquier vaina de esas, ese hombre se rebuscaba hasta que le hacía la vuelta. Qué interesante. Mire, esto de ese respeto por la palabra, decíamos que es evidente en todos los ámbitos de nuestra sociedad, pero con más preocupación se puede observar esto, Juan, esa falta de respeto por la palabra dentro del seno de la misma familia, en las relaciones de familia, en las relaciones de padres con hijos, de esposos y demás.
Mire, de pronto es algo muy manido y que podría parecer que no viene al caso, pero es aquello de, hombre, nunca diga mentiras, que es tan socorrido pues ese ejemplo, y suena el teléfono y diga que no estoy. ¿Con qué criterio se le va a decir a un muchacho que debe cumplir con su palabra? Si de entrada lo que te están diciendo, lo que estás diciendo delante de él son falsedades, es algo que no es confiable, que no se puede creer en él. Si existiera un clima de mutua confianza que naciera del respeto por la palabra, yo creo que las relaciones entre estudiantes y profesores serían mucho más genuinas y honestas. Es decir, ya el muchacho ni siquiera tendría que pensar de lejos en hacer trampa, en llevar pastel, que no lo necesitaría. En la misma proporción que el profesor le podría decir al alumno: hazlo, que yo te prometí que te pongo esta nota y esa es la que te pongo. Si así desarrolláramos todas nuestras actividades y nuestras relaciones, con seguridad que nuestra sociedad sería muy distinta, Juan. Ahora, no vamos a decir que ese es un problema exclusivamente colombiano. Puede ser un problema que afecta a muchísimas sociedades, pero esas sociedades tienen mecanismos para hacer cumplir esa palabra, sin que necesariamente se configure ni un delito, ni siquiera una... ni siquiera llega a la categoría de infracción. Nosotros aquí tenemos, por ejemplo, infracciones policivas. No se llega ni siquiera a eso. Si hubiera ese respeto por la palabra. Aquí dicen que para el mamón no hay ley. Eso es lo que dice. Y con eso se ha legitimado esa actitud de incumplir. Respeto a la palabra. Claro. Porque en Alemania, por ejemplo, había un tipo acusó a una señora de que le estaba llevando la mantequilla con una pesa mermada. Le estaba robando una parte del peso en la mantequilla que le llevaba. Entonces el tipo la llevó a los tribunales. Por eso, ¿no? Porque le estaba robando, le estaba vendiendo bolas de mantequilla que supuestamente eran de 1 libra. La estaba vendiendo con menos gramos, ¿no? de la libra, ¿no? Una cosita que aquí casi nunca han usado en ninguna parte, pues, ¿no? ¿Alterar las pesas? Sí, eso pues no, casi no. No, yo no creo. No. Me resisto. Usted no ha oído el cuento del imán, que llegan y cargan un imán y cuando van a pesar, entonces lo pegan a esa tolva o a esa... Sí, a la pesa, a la balanza, pues. A la balanza, a esa vaina. Al plato. Le ponen en el plato un imán que pesa, ¿no? Entonces, eso también queda pesando el imán. Entonces, llegó el inspector, pues, y le preguntó a la señora: a ver, aquí este señor la acusa de que usted está robando en la medida de la mantequilla, en la pesa. Y ella dijo: pues muy raro, porque es que yo las libras de mantequilla las peso con las libras de chocolate que él me vende. Claro, esa es la cosa. El tendero le vendía el chocolate mermado, lógicamente que la mantequilla le tenía que llegar mermada. La referencia de ella eran las bolas de chocolate que el tendero le vendía. Así es. Sí, señor. Hombre, conversemos con los televidentes, ¿te parece? Sí. Pues bien, los televidentes que deseen conversar con nosotros pueden marcar nuestros números. Ya saben, aparecen en pantalla 381-5454 para llamadas locales en la ciudad de Medellín, es decir, en el área metropolitana. Y fuera del área metropolitana, 851-1170, 851-1170. Y para llamadas de fuera del departamento de Antioquia, de cualquier parte de Colombia o del exterior, ustedes disponen del 018.000
515015, 018.000 515015, y estas llamadas son gratuitas. Y la inquietud que les planteamos hoy es precisamente lo que tiene que ver con el valor de la palabra, el respeto por la palabra. ¿Qué piensan ustedes de esto? ¿A qué se debe que lo hayamos perdido? ¿O es algo anacrónico? Porque es que sí, también salen de pronto con la carreta nosotros, de que no, es que eso ya no se usa. En este mundo globalizado ya eso no sirve. La palabra no tiene sentido. Yo no sé. Pues yo tampoco no puedo vivir en un mundo así. Dice aquí este mensaje de don Jorge Betancourt, el ingeniero en sistemas. Buenas noches, feliz amanecer, felicitaciones por el programa. ¿Se acuerdan ustedes de la vieja urbanidad de Carreño? Cosa que ya no se ve en ninguna parte. Lástima, porque ya nadie utiliza y bastante que la necesitamos. Si volviéramos a ella no habría tantos problemas en el mundo, ¿no creen ustedes? Muchas gracias, don Jorge, por su mensaje. Sí, señor. Absolutamente cierto. Recuerden, tenemos líneas disponibles en este momento. Quienes deseen pueden marcar nuestros números, ya sea aquí del área metropolitana, 851 381-5454, 851-1170 o 018.000 51-50-15. Nos está llamando don Gabriel. ¿De qué parte, don Gabriel? Bienvenido. Muy buenos días, hombre. Manuel, ¿cómo le va, señor? Les llamo del barrio Robledo. Bienvenido. Muchas gracias, hombre, para felicitarlos por el excelente programa que tienen ustedes. Muy amable. Yo hoy estoy aquí en la ciudad de Medellín, pero trabajo en la ciudad de Cartagena y en esas noches de insomnio o a la madrugada, cuando uno no puede dormir, disfruto mucho de la tertulia con ustedes. Muchísimas gracias. Adelante. No, era para eso, para felicitarlos por su programa y excelente los temas que ponen cada vez que tienen sus... ¿Y qué piensa del tema que hemos propuesto hoy? El valor de la palabra, el respeto por la palabra. Hombre, yo digo, Manuel, que la palabra, ya eso se perdió mucho, porque antes la palabra era lo que valía. La palabra de los viejos o de los ganaderos o los comerciantes le daban la palabra a usted y le decían, yo le doy la palabra que este negocio lo hacemos, o hacían cualquier trato. Le sostengo la palabra. Sí, señor. Le sostengo el precio. Le sostengo el precio, o hacían el negocio de fincas, de ganado, de lo que fuera, pero eso se ha perdido mucho. Eso ya no, o sea, mejor dicho, eso desgraciadamente. Ese valor ya se perdió por lo menos en nosotros los jóvenes, o en esta generación que va creciendo, se ha perdido demasiado. Innegablemente, así es. Hombre, don Gabriel, muchísimas gracias. Hombre, los felicito de nuevo y muchas gracias por atenderme en la llamada. Bienvenido a Medellín. Muchas gracias. Muy amable. Tenemos líneas disponibles. La variedad de temas, la profundidad y sabiduría como son tratados, sumados a los deliciosos chistes de don Juan Manuel y la pícara inocencia de don Néstor Armando. Inocencia. ¿Qué pasó ahí, hombre? Son la excusa perfecta para nosotros los noctámbulos de pasar de la noche al día sin darnos cuenta. Uweimar Agudelo y yo les agradecemos infinitamente su invaluable compañía. Cuentan con nuestra más sincera admiración. Son unos genios. Hombre, muchas gracias. Muy amable don Carlos Arturo Mosquera Sánchez. Muchísimas gracias por ese mensaje. Y tenemos líneas disponibles. Quien desee puede marcar nuestros números en el momento en que lo estimen conveniente. Saludemos a Oscar, que nos está llamando desde Pereira. Oscar, buenos días. Buenos días, Armando y Juan Manuel, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, Oscar, afortunadamente. Hombre, hace mucho tiempo estaba por llamar, hombre. Ha sido radio escucha en el tiempo de Caracol, y ahora que están ustedes aquí por Antioquia, muy agradecido y complacido de estar hablando con ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hombre, Néstor Armando y Juan Manuel, yo soy un hombre de 34 años, empresario.
Y te cuento algo, si algo que le pude aprender a mi papá fue que había que sostener la palabra hasta en lo último, hasta para perder. Eso. Hay Eso situaciones es en la vida cotidiana que se presentan, en las cuales uno se toma atribuciones a veces que ni corresponden, pero cuando uno empeña su palabra, debe sostenerla hasta en lo último. Yo, en el momento, tengo un hijo de 8 años, hombre, nuestro hermano Juan Manuel, y trato de inculcarle a mi hijo lo que mi padre, que es una persona joven y es de Antioquia, tiene apenas 55 años, me enseñó. La palabra es lo primero que hay que respetar. Y pienso, estimados periodistas, que se ha invertido la tabla de valores y hemos sacado de nuestros hogares la verdad y nos hemos dejado de llevar por una cantidad de mentiras que la misma sociedad de consumo nos ha metido. Innegablemente, así es. Sí, señor. Así pues que yo les agradezco mucho que me han escuchado, y un consejo para todos los que escuchan el programa: señores, trabajemos en nuestros hijos, no perdamos de vista en la actualidad cómo nuestra juventud se está perdiendo en la mentira y en el engaño de la vida diaria. Tristemente, hombre, así es. Es muy estimulante escuchar un argumento y un testimonio como el suyo, porque todavía eso de la fe. Juan Manuel, yo le voy a contar. Yo tengo 34 años, tengo una empresa próspera, bendecida, y la he hecho sin dinero. Solo la hice con la palabra y me sostengo en ella. Les agradezco mucho y, hombre, muy agradecido. Una feliz noche a todos los radioescuchas. Oscar, a usted, Oscar, muchísimas gracias y bienvenido siempre. Muy amable. Saludos, excelente programa, casi nunca me lo pierdo, aunque deba madrugar a las 5 a estudiar. Quisiera que me dijeran por favor dónde puedo encontrar la carta que le escribió el Shah Jahan a su querida Arjumán Banu. Agradecería su respuesta. Éxitos con el programa. John Jairo Palacio Zapata. Yo creo que la carta debe estar en la página de Noche Buenos Días, página de oyentes de Noche Buenos Días, ahí debe estar. De todas formas, yo me voy a poner en contacto con David Brujés, que es en compañía de Juan Giraldo, los encargados de la página del Búho, www.elbuho.org, y entonces yo le voy a enviar ese texto, se lo voy a mandar para que lo publiquen en la página y ya allí lo puedan tomar quienes deseen tener ese monumento de carta. Le pido a Juan que me recuerde para sacar ese texto, sí, que yo lo tengo y enviarlo, ¿le parece? Bueno, claro, yo le pido a Alzheimer que me ayude también a recordarle. Mejor dicho, vos me recordás a mí para yo recordarte a vos. Eso, sí, exactamente. Eso me parece muy bien. Perfecto. Don Carlos en Copacabana. Sí, buenas noches, ¿cómo están? Bien, ¿usted qué tal? Bien, hay que comentar el temita del día de hoy, que los valores han perdido totalmente, desde el más humilde hasta la posición más alta que hay. Entrando con nuestros políticos, no tienen palabra, no tienen valores. Entonces, ¿cómo piensan pues que poner un niño pues, que con los valores que se deben de tener para una sociedad más fuerte? Hemos pues todos visto esto, que todos hablan de los políticos y hablamos de políticos desde dirigentes comunales, que en todos los barrios hay dirigentes comunales, y todas las personas que conocen a estos dirigentes comunales saben que no tienen palabra, que los valores están pues terminados. No sé si ustedes qué pensarán respecto a esto, pues meterse con política ahora que estamos en plenas elecciones, pero todos sabemos esto y es una crueldad que tiene pues nuestro país, que nos están desde los valores, nos están matando la sociedad. No tenemos dónde sacar pues fuerzas para salir adelante, ninguno, ni el estrato 1, ni el estrato 2, ni el estrato 3, nada de estas personas. Les comento un tema así rapidito. Tengo un hermano aquí en Medellín y tiene un grupo, una empresa, y él todo lo da de palabra. Se puso a trabajar con unas entidades del Estado, como decimos, el INDER de Medellín,
con la alcaldía de Medellín y ha hecho varios eventos, y ese es el momento que el compañero, pues, mi hermano, está arruinado, porque ni el Estado, ni el INDER, ni ningún dirigente de las asociaciones comunales nada le ha cancelado los dineros, y estos eventos hicieron, pues, él hizo varios eventos, fue de palabra, y ninguno tiene palabra, y no le responden nada, ni los dirigentes que vio, ni los políticos, nadie. Entonces esto es preocupante, pues, la falta de valores y la falta de palabra que tenemos aquí en Colombia. A usted muchas gracias, don Carlos. Muy amable. Y volvemos a recabar sobre la necesidad de recuperar precisamente esa confianza, que esa confianza es la que le está haciendo falta al país. Tenemos líneas disponibles, ya saben nuestros números, 381-5454 para llamadas dentro del área metropolitana, 851-1170 para llamadas de fuera del área metropolitana, y la línea gratuita nacional 018-051-5015. Quienes deseen pueden marcar nuestros números. Quiero recordarles a todos los que estén interesados en adquirir nuestro libro La Bella Villa, que es una compilación de historias de la ciudad de Medellín, sus barrios, parques, cementerios, iglesias, santuarios, monumentos, los cerros, personajes. Todo lo encuentra en nuestro libro La Bella Villa. Ahí aparece en pantalla el número 310-540-3833, 310-540-3833. En ese teléfono ustedes pueden pedir toda la información sobre nuestro libro La Bella Villa. Recuerden el teléfono 310-540-3833. De aquí, desde el puesto de recepción de Teleantioquia, nos llega un saludo por Facebook y dice lo siguiente: hola amigos, me llamo Ana Cecilia Restrepo y les quiero contar que me gusta su programa de Teleantioquia y me gusta mucho más el de la noche que se llamaba Noche Buenos Días, porque mi esposo siempre lo escuchaba y yo los aprendí a escuchar por él. Somos de Béjico, un bello pueblo del occidente de Antioquia. Efectivamente, es muy bonito ese pueblo. Muchísimas gracias. Saludemos a Wilson, que nos llama desde Andes. Wilson. Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bien, Wilson, bienvenido. Muchas gracias, para felicitarlos por este excelente programa, muy óptimo y muy especial para todos los búhos, los trasnochadores de este lindo país, Colombia. Bueno, mi participación en cuanto al asunto de la noche de hoy, el valor que tiene la palabra, ¿cierto? Recordamos pues de los abuelos, todos esos contratos, esos negocios que se hacían, eso es muy bonito, pero hoy en día obedecemos a otras condiciones muy diferentes, ha cambiado el contexto. Obviamente pertenecemos a un modo de producción capitalista que va evolucionando y nos lleva a otros procederes, ¿cierto? Es algo que son unas condiciones diferentes de relación entre los seres humanos. Hoy en día tenemos, como lo decía el participante anterior, la politiquería, ¿cierto? Que se distancia mucho de la verdadera política planteada en Grecia por Aristóteles. Entonces esto conlleva a unos casos de corrupción, a unos casos de engaño, casos que llevan inclusive a perjudicar la misma dignidad del ser humano. Entonces desde allí nosotros tenemos que convivir en unas condiciones tales que nos implica participar de ese capitalismo salvaje y en una sociedad donde la competencia es una condición y donde es sálvese quien pueda. Entonces desde ahí vemos que el lenguaje, que ocupa un papel importante en la condición humana, sirve como un referente de lucha por la supervivencia y de lucha por el salirle adelante al otro. Entonces esto plantea una condición diferente en los planteamientos éticos y morales dentro de los mismos seres humanos. Entonces en este sentido yo quiero anotar lo siguiente:
que, por ejemplo, en el caso de Colombia, vemos que el uso de la información, el uso de la comunicación es manipulado y se pretende dar sentido, se pretende dar también un sentimiento que muchas veces no está acorde con la realidad, para que nosotros como ciudadanos participemos en una u otra actividad propiamente determinada desde el gobierno y desde el Estado. Muchas gracias. Wilson, a usted muchísimas Muy gracias. amable. Muy amable, bienvenido siempre. Desde el oriente, don Juan Diego, bienvenido. Muchas gracias. ¿De qué parte del oriente nos llama Juan Diego? Yo estoy aquí en Llano Grande. Bienvenido, Juan Diego. Muchas gracias, Juan Manuel. A comentarles una cosa, no solo se ha perdido la palabra, que se gana uno con una letra de 3, 4 millones de pesos. ¿Cómo hace para cobrarla? Pues no hay a ninguna parte donde acudir a cobrar una plata a una persona. Si usted le entrega esa letra a un abogado, pues ahí se perdió la plata, porque no se justifica pagar un abogado por 3, 4 millones de pesos, o 5. Y dígame, ¿a dónde acude uno para comprar una letra que es que un papel legal? Entonces, si se la presta de palabra, es casi lo mismo que prestársela con una letra. Y si usted tiene una letra, no tiene nada. Y entonces, ¿qué es lo que pasa en este país? Que no hay en ninguna parte a dónde acudir uno a decir, hombre, este cliente me da esta plata. No, usted le presta una plata a un cliente, sea amigo, enemigo, lo que quiera, y está dispuesto a perderla, porque no tiene ningún respaldo de nadie. Entonces no solo se ha perdido la palabra, sino que tampoco hay autoridad. ¿Ustedes qué piensan de eso? Pues es que si hubiera respeto por la palabra, yo creo que hasta inclusive sobraría la necesidad de autoridad. Entre los viejos existía esa palabra, y esa palabra era un dogma de fe, tenía peso de ley, sin que necesariamente mediara un tribunal. No había necesidad de nada de eso. Lo que pasa es que estamos viviendo en una sociedad en la que todo el mundo trata de sacarle partido a todo, y todo el mundo trata de sacarle ventaja a los demás. Y lo más triste es que se va legitimando esto. Recuerde usted cosas aquellas como la historia del taxista que recientemente se encontró un maletín con X cantidad de plata, no sé cuánta, y la devolvió, y hubo el despliegue suficiente en los medios de comunicación. Y acuérdese que... ¿O sería temor? ¿Sería honradez o temor? Pues él se pudo haber ido con la plata. De hecho se fue, el otro dejó el maletín. Pues podría haber hecho cualquier patraña, embolatarla o correr el albur de que no lo habrían reconocido, no habrían apuntado la placa, muchísimas cosas. Después de que la plata quede abandonada en el asiento de atrás de un carro, pues hasta la hora de la verdad también inclusive el tipo podría alegar que ahí no quedó absolutamente nada, y sin embargo devolvió el dinero. Y pasaban los amigos y los colegas por la calle, y me contaba alguien que era llegado a esa persona, que pasaban y le gritaban, ¿sabe cómo? ¡Huevón! Le gritaban por el balcón. Entonces se va legitimando, si yo no me la robo, alguien se la va a robar. Entonces si se la va a robar otro, ¿por qué no me la robo yo? Así es que hoy en día ser honrado es ser huevón. Tristemente así es. Le cambiaron el nombre. Pero, digo yo, sí debería haber dónde acudir cuando una persona le está robando a uno una plata, porque no hay palabra, porque los papeles no sirven para nada. Entonces eso genera violencia. Porque se formaron aquí bandas y cobradores, y porque hay eso, es que la oficina de Envigado, y que es esa gente, es que cobradores. ¿Pero por qué? Porque a usted le dan una plata y no hay forma de cobrarla. Porque uno no puede ir con una letra a una inspección de policía, o dígame a dónde hay que ir, a un juzgado, a donde se dice, vea señor,
este señor me debe esta plata hace tanto tiempo. Yo tengo en este momento, y es que conocidos míos. Hace 6 años tengo una letra y ¿qué hago con ella? Ay, hombre. Ponerle música. Pues, por lo menos tiene humor para eso, hombre. Pero... ¿Sí o qué? Sí, no, hay una cosa. El único consuelo que hay en esos casos, hombre, don Juan Diego, es primero no ser como ellos. Yo creo que eso ya de por sí es algo importante. Y segundo, pues el aprendizaje que uno obtiene de ser tan huevón, ¿no? Pero no importa, no importa. Usted sabe que la vida no se queda con nada. No, no hay que quedar con nada, por eso lo que usted dijo ahora. Por eso existe tanto de que si va a matar a una persona no diga que la va a matar, pero la matan. Por eso es que los encuentran por ahí, en una cuneta con la boca abierta llena de moscos. Y después es que, hombre, como era de honrado, que fulano, que por el nombre, que porque tenían buen nombre y aprovechan el buen nombre para prestar platas por ahí y van dejando a la gente y van tumbando así. Y tumban a uno en la plata que sea y siguen siendo es que gente no es que honorable. Usted no dice, ese profesor de Estados Unidos, hombre, había matado como a 44, violado a 44 mujeres, había matado, y la gente seguía afirmando que ese era un caballero, que ese era el hombre más decente del mundo, hasta que lo agarraron. Eso es ya. Todos somos honrados hasta que nos agarran. No, y si no, que el consuelo que el de arriba es el que les cobra. Don Juan Diego, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Muy amable. Que estén bien, gracias, chao. Hasta luego. Vamos a Roldanillo, allá nos llama el doctor Mario Terrero. Bienvenido, doctor. Estimados profesores, feliz año. Un gusto en oírlos. Y el tema interesantísimo, como siempre. Y realmente esta falta de palabra. Y los ejemplos son múltiples, ¿no? Ustedes mencionaron algunos. Pero ¿qué es lo que es el matrimonio, por ejemplo? El matrimonio es un intercambio de palabras. Una palabra, sí, señor. Es la palabra empeñada de dos personas que supuestamente la pronuncian libres de presiones, etcétera. Sí. Y se sacramentaliza cuando se invoca a Dios, que es un solo sí, como decía el profesor Néstor Armando. No se echa para atrás. No es un sí y un no, sino un solo sí. Entonces, es jurar ante Dios mismo que se va a ser fiel a la otra persona en cualquier tipo de circunstancias. La fórmula es lindísima y se debería pensar mucho en ella antes de pronunciar el sí, porque es en tristeza, en alegría, en enfermedad, en salud, en pobreza, en riqueza, etcétera, etcétera, etcétera. Circunstancias que nos pueden dar a todos en cualquier momento en la vida. Desgraciadamente, eso se ha permeado porque el Dios dinero todo lo permea. Entonces todo lo ha atravesado. Entonces muchas veces la mujer o el hombre cogidos infraganti, o porque desean cuidar de situación social o de razón social, se podría decir, cometen una serie de cosas que muchas veces que los llevan a decir cosas en un tribunal que no se investigan suficientemente. Vienen esos divorcios rapidísimos y se producen todos estos problemas que estamos viendo ahora, ¿no? Que estamos viendo ahora de violaciones, maltratos, que valdría la pena que estudiaran si eso se da por parte de los padres o por parte del padrastro, etcétera, ¿no? Porque no todo es pintar que la familia es una institución está de moda, que ya no hay matrimonios estables y excelentes, y que los hijos realmente son más amados por sus padres naturales. Uno es eso, un ejemplo. El otro ejemplo de la palabra empeñada es la de los médicos. Nosotros tenemos un código de ética establecido de Hipócrates. Pero ¿qué pasa cuando se nos pide que seamos abortistas por A o por B o por C razones? Cuando se nos pide que primero es la economía que el bienestar del paciente, cuando se nos obliga a hacer consultas extra rápidas, etcétera, que afortunadamente ya parece que esta crisis va a obligar a pensar a mucha gente, y de esto
como toda crisis bien pensada deben salir cosas buenas. Ojalá salgan cosas buenas. Pero todo eso se remediaría si lográramos sostener nuestra palabra. En uno y otro, en una otra forma, se solucionaría todo eso, se evitarían todos los problemas si nuestra palabra empeñada se cumpliera. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para no dar solamente problemas sino dar soluciones? Cada uno de nosotros tiene que cumplir eso, por duro que parezca. Por duro que ajustarse las circunstancias, cumplir la palabra que empeñó. Con su familia, con sus hijos, con su esposa, con su institución, con sus pacientes, etcétera, etcétera. De manera que estos programas me parecen excelentes porque nos ponen a recapacitar. Y la responsabilidad no está en el otro, la responsabilidad está en nosotros mismos. Acordémonos que para cambiar el mundo tiene que comenzar por cambiar la persona. Cuando uno cambia, cambia su entorno y va cambiando el resto. Profesores, muy buenos días, muchas gracias. Está muy bien dicho, doctor. Doctor Mario, pero antes de que se vaya. Sí, señor. Es que me da usted pie para algo que desde hace rato lo quería comentar y tal vez por el flujo de la conversación se me había olvidado. Y es que la primera noción de ese respeto por la palabra parte del padre y de la madre. Sí, señor. Cuando un niño actúa de una manera que no es la correcta, pues merece un castigo. Claro. Y entendido el castigo como reprensión, ahora pues se habla mucho de que físicamente no se puede castigar y listo. Tiene mucho sentido porque el castigo físico puede generar otro tipo de secuelas, pero a veces también yo creo que una palmada dada a tiempo previene muchas cosas, es un gran preventivo. Claro. Pero es cuando el padre acostumbra al hijo a que dijo una cosa y eso es, al margen de si es lo mejor o es lo peor, que si es el premio y si es el castigo es el castigo, pero no empieza a dudar entre sí y no. Ese niño crece con una claridad muy certera de cómo actuar en la vida. Es decir, esto que estoy haciendo, eso es, y así se caiga el mundo. Dije sí, es sí. Dije no, es no. Pero eso se aprende en la casa. Exactamente. Y más que la palabra en ese caso es el testimonio. Recordemos pues que en los primeros años de vida la comprensión oral es más escasa, más difícil. Pero si a la palabra se suma el testimonio de vida, las cosas cambian. Y en todas las épocas de la vida, no se puede creer en quien dice cosas que luego no cumple. Pierde el crédito, pierde toda credibilidad. El castigo del mentiroso, decía Aristóteles, es ese, que ya jamás se le vuelve a creer. Entonces, el testimonio de vida es ese. Ser consecuente entre el predicado y la acción. Exactamente. Entonces a mí me parece que estos programas deberían llamar mucho a reflexionar, que no se quede como un tema más, sino que ojalá quede resonando en nuestras cabezas, en nuestras conciencias, que esto se puede cambiar si cada uno de nosotros se compromete a orar rectamente. Y no por dinero, no nos preocupemos tanto por el dinero, ahí viene, hombre. Lo que vale la pena es la rectitud moral. A pesar de que ya mucha gente gusta hablar de moral, pero lo que vale la pena es eso, el comportamiento recto. El resto se va aclarando por el camino. Muchísimas gracias. Doctor, a usted muchísimas gracias, doctor Mario Terreros, y bienvenido siempre. Esta es su casa. Los interesados en nuestro libro La Bella Villa saben que ya pueden solicitarlo en el teléfono que aparece en pantalla, 310-540-3833, 310-540-3833, y ahí les darán toda la información sobre nuestro libro La Bella Villa, que es una compilación de historias sobre el devenir histórico de la ciudad de Medellín, de sus parques, barrios, cementerios, iglesias. Bueno, lo que usted necesita saber está en el libro La Bella Villa. 310-540-3833. Ahí puede solicitar nuestro libro. Tenemos líneas disponibles. Profe, léanos por favor Facebook del Búho Teleantioquia.
Gracias por tenernos en cuenta a Juan y a mí por la publicación de la carta del Shah Jahan, y con gusto subiremos este documento a la página. Profe Juan, por favor lea este saludo que me llegó el día de hoy por Facebook. Hola amigos, bueno, ya este ya lo leímos. Sí, señor. Pues muchas gracias a los de Facebook. David Brujes. A David Brujes, sí, señor. Bueno, ¿me permite, Juan? Sí, señor. Nos llama don Luis Armuelles desde Bogotá. Bienvenido. Don Luis. Aló, don Luis. Buenas noches. Bienvenido. Felicitaciones. Muchas gracias. Juan y Néstor, les voy a contar una pequeña cosa que refleja lo que es la palabra. Cuando la invasión alemana a Francia, en un pueblo que llaman Nantes, había un médico muy prestigioso. Entonces, la ocupación nazi tenía mucho interés en que ese pueblo se les entregara totalmente. Y los nazis le dijeron al médico, que sabían que era de mucho prestigio en el pueblo, le dijeron: hombre, ¿usted por qué no coge un megáfono y llega a la plaza y dice que usted está de acuerdo con la ocupación nazi? Y como a usted todo el mundo le cree, pues entonces la gente nos va a aceptar y no vamos a tener tantos problemas como los que hemos tenido con esta población. Entonces el doctor les dijo: hombre, eso yo lo puedo hacer con mucho gusto, y cojo el megáfono y digo eso en la plaza, y lo digo muy recio y muy fuerte, pero como toda la gente de este pueblo me conoce a mí, pues saben que aunque yo diga eso, no estoy diciendo lo que debe ser, porque ellos saben que si yo digo que estoy de acuerdo con los nazis, toda la gente sabe que estoy diciendo una mentira. No quiero demorarlos más, y creo que es suficiente para entender lo que es la palabra. En efecto. Bueno, muchísimas gracias, don Luis. Muy amable. Don Roberto nos llama de dónde, Roberto. Roberto. Se le cayó. Hombre, vea, aquí hay unas frases muy interesantes que nos manda Brian Alexander Duque Gutiérrez. Nadie ama a su patria porque es grande, sino porque es suya. Fracasado es aquella persona que comete errores y no los convierte en experiencia. El sabio no dice todo lo que piensa, pero piensa todo lo que dice. Y aquí es una cosa muy horrible: muerte a mis enemigos. No, hombre, no seas bárbaro, hombre. Uno necesita enemigos, hombre, no tiene que tener enemigos para poder revisar sus defensas y saber que está vivo, hombre, por Dios. Ni por el diablo, eso sí no te lo creo. Bueno, eso sí. Saludamos a Aníbal. ¿De dónde nos llama Aníbal? Aló, Aníbal. Sí, aló. Buenos días, ¿desde dónde nos llama? Buenos días, profesores, desde Robledo. Bienvenido. Muchas gracias, profesores. Pues a ver, con respecto a lo de la palabra, me enfoco más o menos por lo que es la parte musical, cuando la palabra viene acompañada de música, cuando algún instrumento se despide de su voz principal, de su melodía, para que la reemplace una voz humana, para que esas palabras vayan acompañadas de música, creo que denotan una importancia especial. Así lo creo yo, profesores. Muy buenos días, esta fue mi participación y felicitarlos nuevamente por estas clases. Aníbal, muchas gracias. A ustedes, profesores. Bienvenido siempre. Hasta luego, Aníbal. Y tenemos a Roberto. Roberto, ya recuperamos la línea. Buenos días, Roberto. ¿De dónde nos llama? Buenos días, de aquí de Conquistador. Bienvenido. Gracias. Habíamos participado hace por ahí unos 9, 10 años en el programa de Noche de Buenos Días con el problema de la UPAC. Ah, sí, señor. Y nos pegamos un par de preguntas muy buenas. Muy bueno estuvo eso. Bueno, sobre el tema del día
Yo considero que hay varios elementos que algunos de quienes me han precedido los han manifestado. Uno, el modelo económico. Cuando se coloca que el dios dinero es el que tenemos que venerar, de ahí se desprende toda una pérdida de valores. Por ejemplo, la palabra se pierde. A pesar de que existen algunos resquicios todavía, me dicen algunos amigos ganaderos, en la feria de ganado todos los negocios de palabra, y el que incumple eso nadie vuelve a negociar con él. Esa es la sanción. Sanción social como una norma consuetudinaria. Sí, señor. Y en el caso de un litigio usted puede alegar eso, porque la Cámara de Comercio tiene inscrita cuáles son esas normas consuetudinarias que en cada región están establecidas. El derecho de costumbre, sí, señor. Claro, la costumbre, exactamente. Sí, señor, es muy importante. Y ese dinero nos ha llevado pues a que se estableció la esclavitud financiera. En todo caso somos esclavos del dinero. El sistema financiero lo maneja muy bien y nos mantiene amarrados para efectivamente seamos sus esclavos. Los políticos corruptos, esos son los que más aportan a esta pérdida de valores. Y yo creo que lo fundamental es el ejemplo que nosotros como padres le demos a nuestros hijos. Yo creo que esa es nuestra regla de oro. Y haciendo un pequeño paréntesis frente a lo que nos comentaba nuestro amigo del Oriente, el problema con su letra, si es un valor pequeño como el de 4 millones de pesos, que es una letra de mínima cuantía, él personalmente puede ir a un juzgado y alegar pues para que le hagan pagar esa letra al deudor y mirar a ver si tiene algunos bienes que él le pueda retener y posteriormente remontar. Bueno, eso sería por ahora, y les agradezco mucho esta oportunidad que nos deja a todos los trasnochadores para pasar este rato bastante agradable y que nos aporta bastante en nuestro crecimiento personal. Muy interesante. A usted muchísimas gracias. Oiga, y ha dicho una cosa muy importante, hombre, porque a usted lo ejecuta un almacén de electrodomésticos y le queda debiendo una licuadora. Con eso lo ejecutan y con eso lo embargan. Claro. Entonces no creo que haya tanta menor cuantía. Lo que pasa es que don Roberto piensa como pensaban los antiguos, ¿no? Que era de palabra y respete a la palabra, pero debe haber ley también, sí, señor. Nos está llamando Adrián. ¿Desde dónde, Adrián? ¿Perdón? Buenos días. ¿Nos quiere dar más fuerte? Noche, buenos días. Noche, buenos días. ¿Desde dónde nos llama Adrián? De San Antonio de Prado. Bienvenido. Gracias, maestros. Antes que nada hay que diferenciar lo que es principio, norma, sí. Rabino. Hay que diferenciar en lo que es principio, norma, sí, continúe. Principio, norma y regla. Sí. En cuanto a lo que dicen de la palabra en el ámbito jurídico, pues tiene que ser una oferta para que la palabra, sino que en estos momentos la palabra de la lleva el viento. Sí, sí. Y más aún, pues, sin hablar de política. Sí, sí, sí. Ni de fútbol. Sí, Adrián. Pero la cuestión es que, o sea, todo hombre es una historia. Y hay que procurar para que cada hombre sea una buena historia. Así es.
Adrián, muchísimas gracias por su llamada y por su aporte para nuestro programa. Muy amable. Gracias. Recuerden, quienes estén interesados en nuestro libro La Bella Villa, pueden llamarnos al 310-540-3833 y ahí les darán toda la información sobre nuestro libro La Bella Villa. 310-540-3833. ¿Tenemos algún mensaje, Juan? Sí, señor. Cuenta la leyenda que si encuentras un cruce de caminos cerca del delta del Mississippi acompañado de tu guitarra a medianoche y tocas un blues, despertará la atención del diablo con una oferta para ti: la virtuosidad en la palma de tu mano a cambio de tu alma. ¿Te le mides? Hombre, Santiago Monsalve Uribe. Está hablando de Robert Jackson. Sí, claro, de B.B. Ave María. Tremendo, mijo. Tenemos otro saludo por acá. Es muy grato contar con este momento con un espacio de televisión que, además de entretenimiento, genera la necesidad constante de opinar e interesarse de todos los temas que de manera natural y no preconcebida le da su exquisitez y valor a su trabajo. Espero pronto compartir con ustedes el gusto de la música que une de manera considerable las culturas del mundo, con un abrazo fraternal y muchos éxitos. Gracias, Santiago Monsalve Uribe. Un saludo muy especial a la gente de Córdoba, especialmente a la de Montería. Por ahí estaremos la semana entrante. Gracias. Nos está llamando María Victoria desde Llano Grande. Buenos días, María Victoria. Muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien, ¿usted cómo está? Muy bien, muchas gracias. De nuevo los estoy llamando, me parece muy interesante el tema que tienen el día de hoy. Estoy de acuerdo con muchos televidentes que han llamado. Es más, yo creo que cuando uno dice una mentira, nunca como que evalúa las dimensiones que eso tiene, porque uno hace mucho daño cuando dice una mentira. Porque además de que no está obrando correctamente, pues hombre, está influyendo como en que las personas pierdan la fe, en que se sientan como desilusionadas, defraudadas. Eso hace mucho daño. Vea, yo quiero contar un caso concreto que me pasó, me parece demasiado grave, ahora el 24 de diciembre. Yo estaba en el hospital más grande que tiene Medellín, ¿sabrán cuál es? Hospital Universitario. Sí. Entonces, llevaba 40 días ahí. El 24 me fui a la novena y a la misa, y cuando ya terminé la novena y la misa, fui a agradecer al sacerdote a la sacristía, porque muy linda la novena. Había ido a la víspera a atender a mi esposo a confesarlo. Felicité a 7 personas que estaban ahí por la capilla, por la novena, por la misa. Le dije que le agradecíamos y que les deseaba feliz Navidad y próspero año. Y me fui, saliendo había una rampa que yo no vi porque la luz estaba apagada afuera en la iglesia. Entonces, en la rampita, yo me fui llegando a las escalitas que habían ahí al lado de la rampita que no tiene señalización, me caigo, me quiebro un brazo. Entonces fueron a avisar al sacerdote y a la gente allá, y vinieron corriendo. Yo cuando vinieron corriendo y toda la gente, es más, me encantaría que si hay un televidente que vio este caso, ese suceso, pudiera llamarlos a ustedes para que diera el testimonio. Hay mucha gente que vio eso. Entonces me caigo y empecé a dar instrucciones, porque mi esposo estaba muy grave, estuvo 50 días en el hospital. Por favor, padre, vea, usted que fue allá a confesar a mi esposo, no vaya por favor otra vez a la habitación, dígale que me caí, pero que yo no estoy quebrada, porque no quiero que él reciba esa noticia así de improviso y le haga de pronto daño para su recuperación. Es más, me agacho y miro, vea señor, por favor, ahí está usted parado en mi monedero que yo tenía, ahí está mi celular, llévenlo por favor a la llave de mi esposo, las cosas que tengo. Bueno, vino el camisero, y entonces el padre estaba confundido, porque yo después eso me lo supe y me dijo mucha gente esa verdad, que él estaba muy confundido porque no había prendido la luz y pues había ya las consecuencias que podía tener con ese problema que yo tuve dentro del hospital. Entonces él le dijo al camillero, vea hombre, vaya ya a la policlínica, lleven la señora, dígale que se desmayó. Y yo le dije, no, yo no me desmayé, yo digo que yo no me desmayé. Pues fueron allá al hospital y confirmaron que yo me desmayé. Eso me trajo unos perjuicios terribles, porque a mí me demoraron mucho para operarme, porque me hicieron una cantidad de exámenes a ver si era cierto que yo me había desmayado, electro, me hicieron un holter, bueno, una cantidad de cosas, y dio resultado efectivamente que no había sido así. Entonces al domingo siguiente, después del 24, que era el 27, me voy, dentro del hospital había una misa, yo empiezo a escuchar la misa y el padre no había visto, y empezó a hablar sobre la verdad, era que decir la verdad a los hijos, la verdad a todo el mundo.
Y resulta que cuando se terminó la misa, yo fui, una señora me dio la banquita a mí, me llamó y me dio la banquita porque ella me dio también a mí que yo estaba quebrada, y entonces me dijo, venga, siéntese. Cuando llego allá, donde estaba el oratorio, el padre me ayudó, incluso muy maluquito, que estaba hablando de la verdad. Bueno, cuando terminó la misa, yo enfrenté al padre, le dije, padre, ¿cómo está? Dijo, ¿usted no vaya por aquí? Le dije, claro, si usted quebrada, ¿cómo no está por aquí? Entonces me dijo, claro, es que vos te desmayaste. Dije, padre, yo no me desmayé. Y eso lo vio mucha gente. Es más, gente que de aquí, como la señora que cantó la misa, como tanta gente, sabe que yo no me desmayé. Yo me caí porque no había señalización en la rampa. Hombre, y llega y me dice, y estaba hablando de esa misa toda la verdad. Me encantaría que se den televidente escuchando, llame para que corrobore esto y lo confirme. Entonces digo yo, padre, yo no me caí, yo no me desmayé, usted sabe muy bien. Sí, y te desmayaste y 2 veces, y no tengo tiempo para perder, salí y se fue. Eso me ha perjudicado hasta para un seguro que estoy cobrando. Eso me perjudica a mí, porque es más, me demoraron en el hospital, me acaban de operar el martes y 8 días, porque eso me perjudicó a mí mucho. Por Dios, como un sacerdote va a hacer eso. Eso causó mi vida. Yo el otro día me sentía, mi mamá me decía, pero ¿por qué estás tan triste? Fue una bobada. Yo que he tenido otros incidentes con sacerdotes y estoy tratando de volver a recuperar esa fe y volví a la misa, porque era cierto que me ha recibido la misa, no de Dios, porque yo no tiene nada que ver con eso. Es más, con todo el respeto que me ven los sacerdotes, hay sacerdotes santos y muy buenas personas, pero hay otros bastante mentirosos que involucran a la humanidad. Mire, eso tan horrible. Yo al otro día, yo no quería saber de mí, no comí, me pasé muy mal, me sentía, y es más, me he sentido supremamente afectada por eso. María Victoria, se nos acabó el tiempo. Bueno, de todas maneras, muchas gracias, una feliz noche. Yo siempre digo cuando se está acabando el tiempo. Sí, qué pena con usted. Pero bueno, de todas maneras, muchas gracias. Y a usted muchas gracias por la confianza y por llamarnos y compartir con nosotros esa historia. Hasta luego. Sacamos conclusiones, Juan Manuel. Gracias, María Victoria. Y vamos a las conclusiones. No, yo digo que la palabra es la faz del hombre. Y de acuerdo con las palabras que exprese, se está mostrando tal como es. Entonces, tarde o temprano al mentiroso lo descubrirán precisamente porque cuando falla la palabra, también falla su esencia. La palabra tiene peso de ley. La palabra es un decreto. Las palabras bien pronunciadas generan acciones buenas y consecuencias buenas. Las palabras que conllevan un mensaje negativo llevan también consecuencias negativas. Como cuando uno dice, porque tiene rabia con alguien, ojalá se cayera, ojalá le pasara algo, está decretando que esa persona se caiga. Pero cuando una persona le dice a otra, es que me comprometí con vos y yo te cumplo por encima de cualquier consideración, eso también tiene peso de ley. Y si tiene peso de ley, nos permitirá recuperar la confianza en el otro. Ya es hora de empezar a trabajar para que eso que aparentemente parece un anacronismo vuelva a tener la vigencia que nunca debió haber perdido: el respeto por la palabra como único instrumento válido entre dos personas que pretenden hablar con la verdad. Llegamos al final de nuestro programa. A ustedes, amables televidentes, muchísimas gracias por su compañía. Los invitamos cordialmente para que no se vayan, se queden aquí con el noticiero de la Deutsche Welle, luego tendremos Prisma, luego vendrá Gastrosofía, la repetición, es decir, toda esta excelente programación de Teleantioquia. A ustedes muchísimas gracias. Gracias por preferirnos y hacer de este el canal público más visto en Colombia. Y todo esto con seguridad es porque sentimos pasión por lo nuestro. Buenos días.